¿Quién fue Jean-Paul Sartre? ¿Un filósofo, un rebelde, un profeta ciego o simplemente un hombre que se negó a obedecer? Hoy, en un ángulo del cuadrado, te invitamos a sumergirte en una historia incendiaria, la vida de un pensador que enfrentó al mundo con palabras como armas y la libertad como condena. Si buscas verdades que incomodan y preguntas que arden, este viaje es para ti. Suscríbete, deja tu like y abre la puerta al abismo de la existencia. Nació en medio del siglo que prometía el progreso y engendraba la ruina. El año era 1905. El escenario, París, ciudad de luces, pero también de sombras filosóficas que tomarían forma en el siglo que se abría. Jean-Paul Sartre vino al mundo como un fragmento de la historia que se escribiría entre guerras, pasiones e ideas. Huérfano de padre desde la infancia, fue moldeado por una educación rigurosa, donde los libros sustituían el regazo paterno y la imaginación llenaba los silencios de una casa marcada por la ausencia. Desde joven, la palabra fue su refugio y su arma. El joven Sartre no jugaba con el mundo, lo descifraba línea por línea, como quien sospecha que hay más de lo visible en cada gesto humano. Creció rodeado de bibliotecas y maestros, pero fue en los pasillos de la soledad donde comenzó a sentir el peso de la existencia. La inquietud precoz le decía que vivir era una carga y una libertad, una tensión entre ser arrojado al mundo y necesitar justificarlo. Mientras el mundo aún creía en verdades eternas, el niño, enclenque, comenzaba a dudar de todas ellas. No era un incrédulo cínico, sino un buscador hambriento. Ya percibía, aunque sin saber cómo nombrarlo, que algo estaba fuera de lugar. Y quizás todo eso era. La infancia de Sartre fue el inicio silencioso de una rebelión ontológica, donde cada acontecimiento llevaba el peso de un signo. La muerte del padre, el rigor de los estudios, la opresiva normalidad del mundo a su alrededor. Todo eso fermentaba, lenta e inevitablemente, el nacimiento de un pensador que se atrevería a confrontar a Dios, el ser y la libertad. La inquietud fue su bautizo, y la filosofía, el destino que se anunciaba. En su juventud, Sartre se sumergió en el laberinto del pensamiento con la sed de quien no acepta respuestas fáciles. Estudió en la École Normale Supérieure, un templo de la élite intelectual francesa, donde libró batallas no solo con sus compañeros, sino con las ideas heredadas de siglos. Fue allí donde conoció a Simone de Beauvoir, su compañera de vida y pensamiento, con quien compartió una libertad amorosa tan escandalosa como filosófica. El encuentro entre ambos fue más que una unión afectiva. Fue la fusión de dos conciencias que se negaban a vivir según las normas. En ese espacio de alta erudición, Sartre comenzó a modelar su visión del mundo, un mundo sin Dios, sin esencia previa, pero cargado de infinitas posibilidades y angustiosas. Fue influenciado por Husserl y Heidegger, pero jamás se inclinó ante los maestros. Aprendió de ellos para, luego, trazar su propio camino. La filosofía, para Sartre, no era un juego conceptual, sino un grito ante lo absurdo. La realidad no ofrecía consuelo. Era el escenario de una libertad aterradora. Esa libertad, que para muchos parecía un don, para él era una carga ineludible. El hombre estaba condenado a ser libre, decía, y esa condena implicaba una responsabilidad absoluta sobre cada elección. No había excusas, ni destino, ni esencia que nos salvara, solo el vacío, y dentro de él la necesidad de inventarse. Sartre no huía de esa tarea. Al contrario, la convertía en su misión. Su juventud no estuvo hecha de certezas, sino de rupturas. Rompió con la tradición, con la religión, con los valores burgueses, y poco a poco fue construyendo, piedra por piedra, el edificio del existencialismo, un edificio donde cada pared estaba hecha de duda y cada ventana de coraje. Llegó luego la guerra, como un espejo roto donde la humanidad se miraba y no se reconocía. Sartre fue convocado como meteorólogo durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue en el cautiverio, como prisionero de los alemanes, donde la angustia existencial se condensó en filosofía viva. Rodeado por rejas reales y metafísicas, escribió, reflexionó, y allí, entre hombres desesperados y la banalidad de la violencia,
concibió el esbozo de su obra más grande, El ser y la nada. No era solo un tratado filosófico, era el grito de un hombre ante la ausencia de sentido, una cartografía del vacío y un manual brutal sobre la libertad. Para Sartre, el nada no era ausencia, sino potencia. Era en el vacío, y solo en él donde el hombre podía crearse. La guerra le mostró lo absurdo de la obediencia ciega, de la autoridad impuesta, de la alienación social. Al regresar a París, se convirtió no solo en pensador, sino también en testigo. Sabía que pensar era actuar y que la neutralidad era cómplice. Fundó el movimiento existencialista no como doctrina, sino como una forma de enfrentar el mundo, sin muletas, trascendentes, con los pies firmes en el abismo. La guerra, para Sartre, no terminó con la rendición de los ejércitos, permaneció en los cuerpos, en las mentes, en las estructuras invisibles de la civilización. Y era allí, entre los escombros, donde él deseaba construir otra forma de ser. Sus textos comenzaron a ganar notoriedad. El café parisino se convirtió en el templo donde la filosofía y la vida cotidiana se encontraban, y el mundo, herido y exhausto, escuchaba con atención a aquel hombre de ojos vivos y cuerpo frágil, que se atrevió a decir: «Estamos solos, pero somos libres, y eso es suficiente». Con el fin de la guerra, Sartre emergió como un faro inquieto en el escenario intelectual francés. Era un tiempo de reconstrucción, no solo de las ciudades, sino de las conciencias. Y él se colocaba en el centro del huracán, desafiando a todos con su presencia incómoda y su lucidez cortante. Los salones de París no lo contuvieron. Prefirió los cafés, las calles, los escenarios, los periódicos. Publicó La náusea, obra que destila el malestar ante la existencia bruta, donde cada objeto es excesivamente real y el mundo pesa como una presencia invasiva. El protagonista, Roquentin, no es un héroe, es un espejo sucio, donde el lector ve su propia vacuidad. Con esta obra, Sartre no ofreció consuelo, sino coraje. Su filosofía tomó forma también en el teatro, donde obras como A puertas cerradas escenificaban la condena humana a la convivencia, a la mirada del otro, a la libertad inevitable. El infierno son los otros, decía, no por desprecio al prójimo, sino por saber que es en la mirada ajena que nos convertimos en objeto y que nuestra libertad se ve amenazada por ese espejo invertido. En este escenario, Simone de Beauvoir también brillaba con voz propia, desafiando las estructuras patriarcales con la misma fuerza ontológica con la que Sartre atacaba el conformismo burgués. Juntos, pero siempre libres, se convirtieron en íconos de una generación que buscaba sentido sin recurrir a los viejos mitos. Y Sartre, con su voz ronca e ideas afiladas, se convertía cada vez más en un profeta del nihilismo activo, aquel que reconoce el nada, pero no se curva ante él. En vez de desesperación, proponía responsabilidad. En vez de redención, compromiso. La filosofía salía de los libros y cobraba carne, sudor, contradicción. Era un tiempo en que pensar era peligroso, y Sartre no temía ese peligro, lo deseaba. A medida que el posguerra se adensaba en conflictos ideológicos y geopolíticos, Sartre abandonaba cualquier pretensión de neutralidad. Para él, toda elección era un acto político y la indiferencia una forma de violencia. La filosofía ya no podía darse el lujo de la abstracción. Era tiempo de ensuciarse las manos. Se aproximó al marxismo, aunque jamás aceptó el dogmatismo del Partido Comunista. Flirteaba con la revolución, pero sin traicionar su obsesión por la libertad individual. Era un equilibrista en el abismo entre la estructura y el sujeto. Fundó la revista Le Temps Modernes, que se convertiría en trinchera de combate ideológico, espacio de reflexión crítica, arena donde ideas y prácticas se chocaban. Sartre creía que el intelectual no podía esconderse tras el lenguaje. Era necesario intervenir, comprometerse, arriesgarse, y lo hizo, denunciando el colonialismo francés en Argelia, apoyando la Revolución cubana y más tarde a los estudiantes de mayo de 1968. No era solo un pensador, era una presencia incómoda que despertaba odio y
fascinación. Muchos lo acusaban de contradictorio, pero él respondía que vivir es justamente encarnar la contradicción y que la coherencia absoluta es propia de los muertos o los fanáticos. Mientras tanto, sus obras se multiplicaban como espejos astillados, novelas, obras de teatro, ensayos, críticas. Cada texto era un intento de pensar el mundo sin anestesia, y aunque era constantemente atacado, Sartre seguía adelante como un ciego que ve más que los que tienen ojos. Era lúcido de más para permitirse ilusiones, pero obstinado lo suficiente para no rendirse ante lo imposible. No quería consagrar verdades, quería abrir heridas, y al hacerlo escribía con sangre, sudor y metafísica. Fue entonces cuando el mundo, con sus ironías y sorpresas, le ofreció a Sartre uno de los mayores símbolos de reconocimiento, el Premio Nobel de Literatura en 1964. Pero lo rechazó, no por desdén hacia la escritura, sino por coherencia con su ética de la libertad. Aceptar sería convertirse en una institución, en un monumento, en una pieza de museo, y él quería seguir siendo movimiento, fallo, riesgo. El rechazo fue un gesto filosófico, una negación al mito de la consagración. Para Sartre, el intelectual no debía ser premiado por decir la verdad, debía ser perseguido por ella, y lo fue. Sus críticas a los regímenes totalitarios, a la burguesía occidental, a las hipocresías del progreso, incomodaban tanto a la derecha como a la izquierda. Pero él insistía, envejeciendo, pero sin callarse. Empezó a ver en el compromiso político un imperativo ético. Ya no era solo el filósofo del nada, era el vigilante de las causas olvidadas. Cuando muchos se acomodaban al confort del prestigio, él marchaba al lado de los excluidos, visitaba prisioneros, escribía panfletos, dialogaba con jóvenes rebeldes y revolucionarios. La vida para Sartre era un constante devenir, y cada día traía la oportunidad y la carga de una nueva decisión. Incluso con la salud debilitada, con los ojos ya perdiendo la luz, no retrocedía. La ceguera física solo acentuaba la visión interna. Su pensamiento se volvía más tenso, más trágico, más humano, y él, ahora figura mítica de la cultura occidental, jamás cedió a la tentación de la serenidad. Continuaba inquieto, como si aún estuviera comenzando. Al fin y al cabo, para quien cree que el hombre no es lo que es, sino lo que hace de sí, no existe llegada, solo travesía. Con el tiempo, Sartre se convirtió en un monumento que se negaba a ser estático. Su imagen, cada vez más icónica, la pipa, las gafas gruesas, el semblante grave, contrastaba con su rechazo a cristalizarse en una doctrina. Rechazaba ser sartreano en el sentido dogmático. Era un pensador en guerra contra sus propias etiquetas, consciente de que el mayor enemigo de la libertad es el hábito de pensar en categorías fijas. En esta fase tardía, Sartre profundizaba sus reflexiones sobre el poder, la alienación, la responsabilidad histórica. Dialogaba, aunque tardíamente, con el pensamiento de Frantz Fanon y los escritos de Che Guevara, ampliando su visión más allá de Europa, mirando al sur global, a los pueblos colonizados, a los márgenes del sistema. Percibía que la opresión no era solo existencial, era concreta, sistémica, brutal, y que la libertad individual no bastaba, era necesario luchar por la liberación colectiva. Este giro ético y político no anulaba su filosofía anterior, sino que la radicalizaba. El existencialismo se convertía en praxis. Los cafés dieron paso a las asambleas, las novelas a la militancia. Aún así, Sartre nunca dejó de escribir. Sus textos se volvían más densos, más laberintos, más impacientes con la claridad superficial. El lenguaje, para él, era ahora un campo de batalla. Cada palabra llevaba el riesgo de la traición o de la revelación. Los que esperaban de él respuestas se frustraban. Él ofrecía laberintos, y en ese laberinto persistía la pregunta: ¿qué es el hombre sino lo que hace con lo que hicieron de él? La vejez lo encontró aún combativo, pero el cuerpo ya no acompañaba al espíritu incendiado. Aún así, él resistía, como quien sabe que pensar es un acto de insubordinación hasta el final. En los últimos años de su vida, Sartre se convirtió en una figura casi mítica,
un viejo profeta ciego que aún incendiaba conciencias, con su voz temblorosa y sus ideas incandescentes. Ya no veía el mundo con los ojos, pero veía con una claridad casi metafísica las contradicciones del presente. La ceguera que lo consumía lentamente parecía solo liberarlo de los ruidos visuales para sumergirse más profundamente en lo esencial, la verdad de la condición humana, con sus miserias y posibilidades. Continuaba recibiendo visitas, concediendo entrevistas, firmando manifiestos. No se retiró a la serenidad de la vejez, como muchos. Prefería la inquietud, el inconformismo, la lucidez incómoda. Con Simone de Beauvoir a su lado, seguía reflexionando sobre los límites de la libertad, los dilemas de la revolución, los fantasmas de la historia. No se protegía de sus propios defectos. Reconocía las ilusiones, las omisiones, los errores, pero sin perder la fe en el acto humano de reinventarse. La filosofía ya no era un sistema, sino una manera de respirar, una forma de resistir la indiferencia. Y aunque su cuerpo se debilitaba, su presencia aún resonaba en los periódicos, en las universidades, en las calles. Algunos lo consideraban obsoleto, otros insustituible. Pero para él, eso poco importaba. Nunca buscó la posteridad. Solo quería vivir su libertad con coherencia, incluso si eso implicaba la incomodidad de no ser comprendido. Y en este último viaje no había lamento, había intensidad. Sabía que la muerte llegaría como llega para todos, pero se negaba a morir en silencio. Todavía tenía preguntas, todavía tenía fuego. Jean-Paul Sartre murió el 15 de abril de 1980 a los 74 años en París, la ciudad que fue escenario y personaje de su vida. Pero su muerte no fue un silencio, fue un eco. Más de 50.000 personas siguieron su cortejo fúnebre en un país que, a pesar de las divergencias, reconocía en ese hombre una conciencia incómoda y necesaria. No era solo un intelectual quien partía, era una época entera de preguntas, rupturas y rechazos. Y aunque en su último suspiro Sartre se mantuvo fiel a lo que predicaba, la libertad como condena y como salvación, no dejó herederos en el sentido clásico. Sus discípulos fueron los inquietos, los que rechazan las verdades fáciles, los que viven la filosofía como urgencia y no como adorno. No ofreció un camino, sino mapas fragmentados, brújulas inciertas, laberintos de sentido. Su obra, en lugar de cerrar ideas, las abría como heridas. No hubo una doctrina sartreana, porque él mismo habría rechazado tal fosilización. Su gran legado fue el coraje de pensar contra sí mismo, de cambiar de idea, de sostener la contradicción sin caer en el cinismo. El mundo que dejó atrás no era mejor ni peor que el que encontró, pero era más consciente de sus abismos. Y esa lucidez, aunque dolorosa, era para Sartre el único punto de partida posible. Por lo tanto, la muerte no lo borró, lo cristalizó como símbolo de una manera de vivir y pensar en tensión permanente con lo dado, lo heredado, lo automático. Su tumba, junto a Simone de Beauvoir, en el cementerio de Montparnasse, no marca el fin de una historia. Apunta a la continuidad de una pregunta que jamás se silencia. ¿Quiénes somos cuando nos negamos a ser lo que nos dijeron que debíamos ser? Y así, entre cafés humeantes, páginas densas y calles en llamas, Sartre permaneció, no como un ídolo a ser venerado, sino como una interrogación viva clavada en la conciencia del siglo XX. Su vida entera fue un grito por libertad, por responsabilidad, por presencia auténtica, y hasta aquellos que lo contestan lo hacen dentro de un espacio que él ayudó a abrir, el espacio del pensamiento comprometido, de la crítica radical, del rechazo a la neutralidad cómoda. Su filosofía, marcada por la angustia, es paradójicamente liberadora, porque obliga a cada uno a mirarse al espejo y asumir el autorretrato de sus propios actos. Él decía, el hombre está condenado a ser libre, y en esta condena, que también es un don, está contenido el drama y la gloria de la existencia humana. En el tiempo de las masas y las distracciones, Sartre nos obliga a detenernos y elegir, a no ser espectadores de nuestras propias vidas. La responsabilidad total que predica puede parecer insoportable, pero también es el único terreno fértil para la autenticidad. Hoy, sus libros descansan en estanterías, sus conceptos en clases académicas, pero su verdadera presencia ocurre cuando alguien, frente a una elección,
se pregunta, ¿y si soy más de lo que esperan de mí? En ese instante, Sartre resucita, porque su filosofía es menos una teoría y más una convocatoria a existir, a decidir, a fallar, a resistir, a hacer de la propia vida una obra sin ensayo y sin excusas. Y ahora, ¿qué piensas tú? ¿Es la libertad un fardo o una bendición? Sartre nos dejó más preguntas que respuestas, y aquí, en un ángulo del cuadrado, buscamos seguir cuestionando. Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte tus reflexiones, y si te has sentido tocado por esta historia, no olvides darle like y suscribirte. La búsqueda de la verdad nunca termina. ¿Estás listo para seguir explorando?